Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este foro José Luis Ibáñez. Es un placer verdaderamente estar nuevamente en la UNAM, el espacio donde surge el pensamiento respecto al teatro en México. En esta ocasión vamos a dar continuidad al coloquio ¿Qué pasa con la escena en México? Que muchos de ustedes han estado aquí presentes en las mesas que se han sucedido por las mañanas y por las tardes. Esta es la última, una mesa muy interesante, donde se rompe un poco el formato, puesto que son 3 invitados con unas trayectorias impresionantes y significativas para nuestro teatro mexicano. Y por otra parte nos lleva a la reflexión de que aquí nace pues en realidad la reflexión desde un lugar que sí es nuevo, que no se encontraba presente en el primer encuentro que pasa con el teatro en México hace 50 años, que es la investigación teatral. Creo que ese es uno de los datos que nos sirve para repensar entre las diferencias que había en ese momento y las que hay actualmente, además de la centralidad que tenía la crítica en ese momento con figuras cruciales que sobre todo se recogen sus voces en este libro. En fin, podemos hablar en ese sentido y sobre todo escuchar a quienes tenemos aquí, a los maestros que tenemos sentados. Comenzaré presentando a Luis Mario Moncada. En realidad es una presentación que no hace falta porque todos ustedes lo conocen muy bien. Es dramaturgo, es egresado también de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, se ha desempeñado también como actor, como director de escena, investigador. En realidad Luis Mario es una figura muy versátil en la escena mexicana y pues ha sido también un funcionario del teatro, que eso es interesante relatarlo ahora. Ha sido director del CITRU, ha sido director de teatro, del Helénico, en fin, ha tenido la oportunidad de estar en varios puestos institucionales y en ese sentido creo que sí, la voz de Luis Mario es muy importante porque también ha apuntalado la creación desde estos lugares donde ha tenido la oportunidad de ejercerla. Tiene diversos premios teatrales y solamente un dato que me gustaría sumar, junto con Martín Acosta es reconocido por su puesta en escena de Carta al Artista Adolescente como verdaderamente una de las obras importantes que da un giro justamente al teatro en México en los años recientes. Bueno, eso sería a grandes rasgos la presentación de Luis Mario. Corresponde ahora presentar al maestro Fernando de Ita, que ustedes lo conocen como un crítico teatral, un periodista cultural que justamente está cumpliendo 40 años en este ejercicio, que tiene libros donde se han compilando las reseñas que ha llevado a cabo durante muchos años y que desde mi perspectiva, y tengo que decir algo muy personal, siempre tuve miedo de estar junto a Fernando de Ita, porque yo decía, es un señor que ha visto todo el teatro que yo no he visto. Entonces, bueno, ahora me toca moderarlo. Creo que en ese sentido también hay que decir que es dramaturgo, que también se ha aventurado desde este espacio del periodismo cultural y de la crítica también a escribir, y no solamente eso, sino también a dirigir sus propias obras. Es además, como signo distintivo de la labor tan prolífica que ha tenido dentro del teatro mexicano, cabría destacar su conocimiento que tiene de la escena de los estados, que creo que eso es muy importante y esa es una parte que ya se reclamaba y que también creo que dista mucho de esta propuesta, de lo que significó este libro y la discusión. Este es un nuevo dato que aparece y bueno, entendemos por qué se pensó que el maestro Fernando de Ita estuviera aquí, ¿no? Trayéndonos esta mirada, esta visión de algo que muchos de nosotros no hemos tenido la posibilidad de ver, ya no tanto solamente desde la Ciudad de México, sino en lo que serían los estados. Finalmente, bueno, voy a hablar del maestro Germán Castillo. Ustedes lo conocen, es una personalidad de nuestro teatro. He mencionado ya a partir de las efemérides pues el lugar tan importante que tuvo pues en la defensa de los teatros y en su actividad pues también como funcionario dentro de diferentes instituciones culturales, como un director de escena riguroso, con una propuesta
muy bien definida, como formador importantísimo de otros directores en el seno de varias universidades, destacándose, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque él es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral, de Limba, y ha tenido la oportunidad de dar clases en diferentes lugares, como la Benemérita Universidad de Puebla, la Universidad Veracruzana, el Centro de Capacitación Cinematográfica, y pues ha sido becario del Centro Mexicano de Escritores, y pues actualmente es un maestro de los destacados, un decano en la Facultad de Filosofía y Letras, concretamente en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Bueno, estos a grandes rasgos es la presentación sobre las personalidades que tenemos aquí con nosotros, y tenemos un cuestionario de 3 preguntas iniciales que yo voy a formular de una vez y les pediría que fueran abordando. Lo primero sería su participación en la escena mexicana en los últimos años. Si quieren, ¿Cuántos son los últimos años? ¿Le parecen los últimos 10 años? Lo que va del siglo. Lo que va del siglo, 17, muy bien. Bueno, pues que empiecen los compañeros. O yo. Ok, bueno, pues mi participación en la escena es fundamentalmente como director, sobre todo a partir del cambio de siglo, y como retomé lo que hice mucho en los 70s, que fue la adaptación de textos clásicos y la escritura de obras originales, muy minoritariamente. Retomé también algo que hice en el remoto siglo XX, hacer en escena textos no escritos para la escena. Para que nos entendamos, en el 75 hice un montaje de Muerte sin fin que me valió ocupar un lugar en el teatro universitario. Quienes conozcan el poema, que me supongo que serán pocos, podrán calibrar la dificultad que eso implicaba. Eso lo retomé con la primera parte de la novela de Rulfo. La primera parte porque consideré que eso tenía una unidad, y hice el compromiso con la Fundación Juan Rulfo, que es muy rigurosa, de no alterar ni una coma, por si no, no me daban los derechos. Y desde luego los derechos fueron para el arquitecto presidente de la fundación. Esto lo hice en Bellas Artes con escenografía mía, que también es algo que hago siempre, salvo cuando el generoso Gabriel Pascal me quiere acompañar, le paguen o no, me entiendo muy bien con él. Pero las escenografías casi siempre las hago yo. En la facultad, durante muchos años, mientras existió la clase, di espacio escénico, que es donde realmente acompañé a algunos jóvenes en su formación como directores, que nunca formé directores, nunca he formado a nadie, he acompañado en su formación actores, directores, algunos dramaturgos, pero nunca he formado a nadie. Vamos, no, quiero decir que nunca he aceptado tener discípulos, ni mucho menos. Alumnos regulares con un trato profesional académico. ¿Qué más he hecho en la escena estos últimos años? El ridículo, como lo hacemos todos. Y pues también debo decir algo triste, justificar mi pertenencia al Sistema Nacional de Creadores, que es algo que me parece denigrante, que tenga uno que trabajar
en las peores condiciones para justificar esa obligación de por lo menos hacer una obra al año. Yo he decidido ya no pedir la beca porque los años que pienso seguir trabajando, quiero hacerlo exactamente cuando se me dé la gana. Complejas, dificultosas o de emboscada, que a veces lo son. ¿Qué más he hecho? La docencia, si es que lo consideramos como una actividad en la escena. La docencia en actuación, hasta que me cambiaron el plan de estudios en la facultad, porque ahora todo hay que cambiarlo, porque las cosas se hacen viejas. Yo no he visto todavía que nadie tire a su mamá o a su abuela, pero creo que estamos prontos a hacerlo. Y ahora doy esto que se llama Laboratorio de Creación Escénica, que para mí es muy agradable darlo. No sé qué resultados vaya a dar a largo plazo, pero es muy agradable darlo porque ahí se conjuntan todas las especialidades que ofrece la licenciatura, desde teatrología, dirección, actuación, diseño. Es que no encontraba la palabra diseño. Diseño que en los años que llevo de dar esto, nadie me ha hecho un diseño y no he logrado que nadie sepa cuánto vale una hoja de triple A. Ni 1 kilo de clavos. Bueno, pues eso es lo que hago. Creo que ya tomé mucho tiempo. No, está bien, está bien. El periodismo cultural me ha permitido ser testigo del desarrollo, la consolidación y la decadencia del teatro de autor y del teatro de director en México. Y en la crítica me ha permitido también ver el cambio de la mirada, el cambio de los paradigmas de una manera radical. Cuando yo comencé en la crítica, la nómina de críticos de teatro era impresionante. Era gente que los autores desde entonces decían que todo crítico es un autor amargado, pero en este caso había realmente gente de primer orden con una formación muy sólida. No menciono, la lista es muy larga y Luis Mario es el que tiene la memoria de eso, incluso en sus libros, pero había algo también muy particular, que era crítica de butaca, crítica de libro. Se privilegiaba, por supuesto, y empezaba toda la crítica a partir de la dramaturgia. Y ahora, precisamente, revisando las críticas de entonces, es asombroso cómo se equivocaron con gente como Jodorowsky, con gente como Ibargüengoitia, cómo esa crítica ilustrada de verdad no dio realmente luz a los grandes autores. Yo siempre he pensado que si el teatro mexicano hubiera sido la dramaturgia de Ibargüengoitia y de Elena Garro, nuestro teatro sería otro. Y he tenido la oportunidad también no solamente de ver el teatro en México, sino desde muy joven en el periodismo, la ambición de mi generación era salir al mundo. Por un lado, el Cervantino nos mostró verdaderamente algunas de las grandes creaciones escénicas y dramáticas del siglo XX, pero yo tuve la pasión, yo no empecé en el teatro, yo empecé realmente en el periodismo, empecé en la literatura, viví en Nueva York y viajé un rato por Europa y Asia, etcétera, y ahí tuve la pasión de buscar a mis propios autores, a la gente que yo admiraba. Ahora ustedes pueden con un clic verdaderamente enterarse de todo lo que sucede en tiempo real en varias partes del mundo, ver exactamente qué es lo que está haciendo Mowat en este momento, o la gente que a ustedes les interese. Nosotros teníamos que viajar
y una de las pasiones era esa. Afortunadamente, precisamente comentaba con Luis Mario que ahora cumplimos 40 años de que el periódico 1+1, que se hizo, por cierto, con mucho apoyo de la universidad, porque el periodismo en ese momento era deleznable, estaba realmente ligado con el poder de una manera grotesca, y el 1+1 vino a dar otra frescura, otro acercamiento, y sobre todo empezó con el diarismo cultural. Tenemos un periodismo cultural muy importante en los suplementos, en los libros, que viene desde el siglo XVIII-XIX, pero el diarismo cultural, ni siquiera el periódico Excelsior de Julio Scherer lo tenía, y comienza realmente con, con el 1+1, que hay un diarismo cultural que después siguen todos los periódicos llamados nacionales, y aquí habría que incluir a la revista Proceso, que aunque es hebdomedaria, tiene un suplemento, una parte cultural realmente espléndida, extraordinaria. Bastaría el inventario de José Emilio Pacheco para decir que es un suplemento histórico. Pero en fin, el libro que mencionas no es de mis crónicas de reseñas, porque yo llevo más de 3.000 reseñas y crónicas de teatro, sino es de mis encuentros con los grandes creadores del siglo XX. Yo tuve el privilegio de tomarme un whisky enfrente de Beckett, tuve el privilegio de evitar que me cogiera Jean Genet. ¿Y por qué lo evitaste? Porque era una experiencia, eso sí era una experiencia. No era mi tipo, maestro, no era mi tipo. Me tardé un año en buscarlo, en encontrarlo, en que aceptara, y cuando lo veo precisamente en la Garé de León, no se me olvida, me dijo: yo no quiero entrevistarme, yo quiero cogerte. Maestro, vamos a hacer la entrevista primero y luego vemos, ¿no? Fue un escándalo porque yo lo mencionaba en aquel tiempo en el periódico, que el 1+1 nos permitía decir esas cosas, y fue un escándalo, ¿cómo se permite esto? Pero en fin, Arthur Miller, mucha gente de verdad que fue pionera en dramaturgia, en teatro. Uno de mis grandes pesares es haber entrevistado, por ejemplo, a Tennessee Williams en la cantina La Cucaracha de San Miguel Allende, y haberle hecho una entrevista política. Comenzaba yo en ese momento el gran lírico del teatro norteamericano. En fin, la lista es larga, y eso me abrió la puerta para tener otra visión del teatro. Ya no era, cuando ya mi crítica empezó a no ser de butaca ni del libro, sino de la escena, exactamente. Con ellos aprendí, yo creo que dos de mis grandes maestros en México son Ludwig Margules y Alejandro Luna. No directamente en la academia, sino en la amistad y en el trabajo. Con ellos de verdad que se me abrieron los ojos, y también con otras gentes como Roberto Ciulli, el director italiano que trabaja con Theatre an der Ruhr, con el que trabajé varios meses en una gira muy importante que tenía por Europa y por Asia, etcétera. Y lo que aprendí fue exactamente que el teatro realmente se hace atrás del escenario y que no se debe ver nada más en la butaca. Si uno quiere ser ese puente entre el creador y el público, debe tener más conocimiento de lo que sucede realmente en el escenario. Ustedes lo conocen, se ha dicho que el verdadero proceso, la verdadera riqueza del proceso teatral está en hacerlo, está en ensayarlo, que es mejor incluso que a veces que el resultado. Y también tuve la ventaja, por ejemplo, de trabajar con Jerzy Grotowski después de haber hecho que mi hermano Nicolás Núñez lo exilaran en Polonia porque no me dejaron trabajar con ellos en la Sierra Nayarita. El 1+1 era un periódico muy potente en la universidad, y yo pensé que era Nicolás el que no había querido compartir, pero luego me enteré que no, que era Grotowski, pero tuvo la ventaja de que estuvo un año en Polonia. Entonces, con él, por ejemplo, tampoco quería hacerme una entrevista hasta que se enteró que Jean Genet me había dado una entrevista. Entonces pude entrevistarlo aquí en México, en la casa de Nicolás Núñez, y me recibió con una botella de vodka para mí y otra botella de vodka para él. Por fortuna ya tenía el entrenamiento de Ludwig Margules, entonces no hubo problema, ¿no? Y bueno, ha sido ese privilegio de ser testigo realmente de estos cambios, y ahora estoy verdaderamente sorprendido por los cambios que menciona Germán, exactamente, que todo está teniendo un cambio radical, que siempre ha habido. Y nada más menciono uno para terminar.
Ahorita, por ejemplo, el mundo digital ha cambiado de una manera radical, no solo el teatro, sino la manera cognitiva del hombre. Estamos realmente en un umbral en donde está cambiando de una manera lo que llamamos el humanismo. ¿Cómo no va a cambiar el teatro entonces? Pero si recordamos, el teatro de sus orígenes ha cambiado por la tecnología. Cuando pasa del teatro de comedia, del corral de comedias, que eran verdaderos corrales de casa, a un teatro hecho, cuando pasa a la italiana, cuando descubren las luces, cuando se descubre el cine, cuando se descubre el sonido a principios del siglo XX, el teatro cambia con la tecnología, evidentemente. Yo creo que ha sido uno de los motores, pero estamos en un momento, en un umbral verdaderamente impresionante, que a mí, por fortuna, tengo un hijo de 21 años y un nieto de 19 años que me permite no estar en la esclerosis mental, sino ver exactamente cómo están cambiando ellos, de qué manera están interpretando el mundo de otra forma. Y pues esa ha sido mi aportación, estar realmente como un testigo privilegiado de estos cambios. Y como bien dice mi compañera, hay desde hace por lo menos 15 años vivo fuera de la Ciudad de México, veo muy poco teatro ya en la Ciudad de México, pero sigo viajando muchísimo por los estados y estoy viendo exactamente ese otro teatro, porque finalmente el ejido del teatro es muy amplio, muy grande, no es nada más en la Ciudad de México, ahorita hay otros centros verdaderamente importantes donde se está haciendo un teatro con la misma calidad, la misma inquietud, las mismas problemáticas que aquí. Me parece que aquí hay los medios, la gente que puede seguirlo, y yo he tenido esta vocación de más bien hacer este testimonio ahora de la provincia, y todavía seguimos. Mientras el cuerpo aguante, creo que estaremos ahí. Gracias. Luis Mario. Bueno, creo que es muy tentador, pero al mismo tiempo una gran trampa empezar hablando en primera persona, ¿no? Porque entonces uno se empieza a encandilar con lo que hace. Pero bueno, trataré de sintetizar. Es cierto que me tocó vivir algunos años de vértigo en los 90s, en los que en un lustro puedo decir que me tocó dirigir 3 instituciones muy importantes, que eran el CITRU, la Dirección de Teatro y Danza de la UNAM y la propia coordinación del Colegio de Teatro. Pero bueno, eran pecados de juventud, la verdad, porque de alguna manera... no sé si estaba preparado o no, pero no logré consolidar el trabajo que se hacía en esos lugares, por estar saltando de un lugar a otro. Me gané los reproches de mis colaboradores, por supuesto, y al mismo tiempo que estaba en eso, estaba estrenando algunos de los textos quizá más reconocidos de los que me ha tocado realizar, ¿no? Entonces sí fue un proceso muy rápido de aprendizaje, de conocer el medio por todos sus costados, y sin embargo, la verdad es que me gustaría concentrarme en una de estas etapas que vino a partir de una nueva tradición precisamente, que es dejar la coordinación del colegio para irme a dirigir el Centro Cultural Helénico, en el que me tocó estar por espacio de 7 años. Y menciono este lugar como un espacio coyuntural, la verdad muy interesante, para mí en lo particular una gran experiencia, pero me atrevo a decir que además fundamental en cierto proceso de identitario del teatro, por lo menos en la capital del país, pero tal vez nacional, por la coyuntura en la que se da, ¿no? Acababa de ganar las elecciones el PAN, por primera vez el PRI abandonaba el poder, y había una efervescencia muy grande, había ganas, sobre todo, de hacer, de buscar coincidencias más que diferencias. Esas vendrían a partir del 2006 y hasta nuestros días, digamos, en donde el encono a la polarización han sido como uno de los sellos, digamos, de nuestra sociedad. Pero remontándonos a principios del 2000, que es más o menos el marco que nos ha puesto Rocío, diría que
que el espíritu de colaboración, el espíritu o la expectativa de una sociedad que estaba cambiando eran muy grandes. Y había sobre todo ánimo colaborativo. El espacio del Helénico, que lo había fundado como centro cultural Otto Minera unos años antes y que creo que había generado él apuntaló y por supuesto fue quien le dio los cimientos a ese espacio de apertura, sobre todo de nuevas propuestas, con el espacio de la Gruta, que muy rápidamente se convirtió en esos años en el espacio obligado para que todo artista joven digamos, se enfrentara por primera vez a un público exigente, porque era un público entrenado, que estaba acostumbrado a ver una obra distinta cada día de la semana. Entonces, había una serie de componentes que hacían de ese un lugar muy tentador, pero no solo eso, sino que el Helénico, que estaba a media, o está todavía a media distancia entre la UNAM y el Centro Cultural del Bosque, se empezó a convertir en un espacio neutral, digamos, de espacio de encuentro, y durante algunos años fue realmente quizá uno de los centros más vitales de teatro en la capital del país, en donde se podían ver expresiones como el surgimiento de la impro, sesiones de ópera de cámara, y sobre todo, y ese es el sello fundamental, creo yo, el impulso a una nueva corriente o una nueva generación de dramaturgos. Hay que decir que en ese primer lustro, al menos, hubo un impulso muy marcado, quizá tendría que ver con mi propio perfil, por supuesto, estaba interesado en el tema de la dramaturgia, porque estaban empezando a surgir autores también muy pujantes, con propuestas muy originales, que estaban demandando un lugar, sobre todo tratando de revertir lo que durante décadas había sido la dictadura del director y una dictadura quizá más sorda, pero igualmente impositiva, que era la del escenógrafo. Que ese es un tema sobre el que se ha hablado poco en México, porque sí es cierto que hay una gran tradición escenográfica, pero también es cierto que eso ha condicionado en muy buena medida las formas de producción en nuestro país, ¿no? Han hecho, y creo que a eso le debemos una reflexión, de nuestro teatro, un teatro sedentario que difícilmente ha tenido capacidad para moverse. ¿Por qué? Porque se imponen esas escenografías, en muchos casos pesadas, inamovibles, ¿no? En fin, creo que ahí hay un tema para rascar, pero lo que estaba surgiendo entonces era la posibilidad de darle peso a una voz distinta, que era en este caso nuevamente la de los dramaturgos, ¿no? Y bueno, entre los impulsos que hubo en ese momento, iniciativas lanzadas desde el Helénico, por supuesto fueron las primeras semanas internacionales de dramaturgia, colecciones en donde se estaba estrenando primeras obras de jóvenes dramaturgos. Ahí publicó por primera vez Edgar Chías, por ejemplo, ¿no? Que también estrenó su primera obra en La Gruta, por cierto, en esos años. En ese entonces también surgió los talleres de la Royal Court de Londres, que se dieron en México y que también fueron el impulso a una nueva generación, y en fin, se organizaron movimientos como el propio Telón de Aquiles, que es un movimiento de dramaturgos, y que creo que consolidó a una generación importante, muchos de ellos egresados, por cierto, de la facultad, que también fue un espacio de lanzamiento para mucha gente de la facultad, ¿no? Ahí, digamos, estaba yo pagando un poco mi pecado de haber abandonado la coordinación, entonces llamé a muchos de los recién egresados a que hicieran ahí sus pininos, y en fin, creo que fue un espacio de creación importante, que renovó en muchos sentidos el lenguaje o la forma de posicionarse frente al hecho teatral. Y bueno, me tocó un poco coordinarlo, me tocó empujarlo, me tocó ser testigo, por supuesto, y también de ser rebasado por la izquierda, por muchos de esos jóvenes autores
que adquirieron una personalidad propia, que empezaron a impulsar trabajos, creo yo, muy interesantes y sobre todo a tener una proyección internacional, ¿no? Entonces, yo ubicaría como que esa coyuntura de principios de los 2000 como clave para enfrentar el teatro de una manera distinta. Puedo mencionar muy rápidamente algunos aspectos que ahorita pueden parecer naturales, pero que la verdad hace 20, 25 años eran casi impensables, ¿no? Como esta proyección internacional, esta posibilidad, esta capacidad que hay de que se muevan al extranjero artistas mexicanos, que presenten sus obras, que estudian en el extranjero. Creo que este es un fenómeno realmente del último cuarto de siglo, pero fundamentalmente de los últimos 15 años, ¿no? Entonces, yo ahí marcaría un poco como el espacio desde donde me toca participar, digamos, desde la gestión, ¿no? Y como dramaturgo, bueno, eso la verdad es que lo dejaría ahorita en otro plano para comentar, ¿no? Pero me parece importante como para ver qué ha pasado también en estos tiempos, ¿no? De hecho, la pregunta cómo se transforma en el encuentro que se hizo hace 50 años, que se pregunta qué pasa con el teatro en México, a la pregunta que se está abriendo ahora, qué pasa en la escena en México, es una pregunta que implica un cambio radical, que ya no esté el teatro y que de alguna manera se haya sustituido por la escena, porque es una ampliación, implica desde luego una ampliación de horizontes. Y ya que han ustedes estado nombrando varios signos del cambio que ha habido respecto a lo que sucedió hace 50 años, incluso hace 25 años, puesto que nos propusimos pensar este siglo, los 17 años que llevamos, ustedes han mencionado cambios que se han dado en la política, que sin duda han signado pues, los modelos teatrales o escénicos. Ha habido un cambio de la mirada, también eso es cierto que se ha notado por acá. Un acceso a la información, hay también un cambio generacional. Hay la aparición de la formación teatral en diversas universidades en los estados y hay esto que acaba de traer ahora a colación Luis Mario, que es la posibilidad de la internacionalización tanto de las poéticas como de los propios hacedores de teatro, no solamente los jóvenes, sino también en una posibilidad de diálogo de nuestros creadores hacia el exterior. Y en ese sentido, y pensando desde el lugar donde estamos hablando, arribaría a la segunda pregunta, que sería, ¿cuál es la teoría que de alguna manera sostiene su posición, su mirada, sus propias trayectorias, que la sostienen en realidad, esa teoría? No sé si nos quisieran decir algo, quizá también veríamos un espacio de modificación, porque ya en cuanto estamos mencionando el acceso a la información, pues es como mucho más rápido esos cambios. No sé, ¿quién quiere tomar la palabra? Pues si quieres, para invertirlo, empiezo yo. Bueno. Siempre nos hace lo mismo. No, por supuesto, Luis Mario. Bueno, a mí lo que me parece que sustenta un poco la condición actual del teatro, y siempre, ¿no? Pero sobre todo hay que marcar un plazo importante en esto, que es la creación del Instituto de Bellas Artes. Nos estamos remontando muy atrás, pero 1946, 47, sobre todo por lo que significa, que es su intervención como regulador de la actividad teatral, ¿no? Como patrocinador, asume como propio el patrocinio del teatro, por lo tanto el teatro se convierte en una entidad pública, ¿no? Entonces a mí me parece que eso marca la gran diferencia, porque anterior a eso pues el teatro era fundamentalmente una actividad privada. Entonces eso ya nos marca una pauta, y eso me llevaría a mí a plantear justamente esto que estás preguntando, Rocío, que es, a mí me parece que hay un triángulo equilátero que se establece y que es el que sustenta nuestra actividad, que es el interés estatal, que es el interés público, digamos, el interés del artista, y por otro lado el interés de la sociedad, que es el espectador, ¿no? Entonces, según la época, se ha dado una relación sana entre artista y espectador sin la necesidad de regulación, ni de empuje, patrocinio, impulso, como le queramos llamar, del Estado, ¿no?
y en otros momentos ha sido necesario que el Estado intervenga y que apuntale y establezca cuáles son esas condiciones, ¿no? Entonces, me parece que cuando se pregunta, y de hecho creo que ahí está la esencia de la pregunta, ¿no? De qué pasa con la escena en México, yo creo que la respuesta depende de dónde lo veas, si lo ves desde el lado del espectador, si lo ves desde el lado del Estado o lo ves del lado de los artistas, ¿no? Entonces, esta respuesta se puede orientar hacia un lado estético, hacia las formas de exploración que nosotros nos abocamos, pero también hacia cuál es el interés que para el Estado tiene el teatro, ¿no? Entonces, creo que no es posible contemplar una sin la otra, ¿no? Pero efectivamente hay un énfasis, ¿no? Me parece que el Estado ha visto el teatro como un instrumento, como una herramienta educativa, como una herramienta cultural, pero al mismo tiempo como una carga, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que el Estado no termina a veces de asumir más bien el lado positivo o propositivo que el teatro representa, y más bien se convierte en una especie de mecanismo de palomeo en el que mientras yo más becas dé, mientras más abra sistemas de apoyo, estaré cumpliendo mi labor, pero sin ver realmente cuál es la utilidad. Esa utilidad no tiene sentido si no llega a la sociedad, ¿no? Entonces, para la sociedad surge la misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la escena en México? Y ahí sí la respuesta puede ser dramática, ¿no? Ahí sí que estaríamos en la definición de Sequizano, ¿no? No pasa nada, ¿no? Porque si nos atenemos a las estadísticas, ¿no? El teatro no pasa por la sociedad, o pasa por un porcentaje minúsculo de la sociedad. Eso sí creo que es un factor dramático, ¿no? Y que habría que plantearse la pregunta de qué es lo que está pasando, cuándo se rompió ese vínculo, si alguna vez lo hubo, ¿no? Porque creo que ahí está uno de los hoyos negros sobre los que nos tendríamos que enfrentar, ¿no? Y creo que por el lado de los artistas, bueno, ahí sí podemos dar un sinfín de variantes, ¿no? A cuál es la situación, qué es lo que lo sustenta. Creo que por un lado, sí, una exploración constante, ¿no? Por el lado del arte, del teatro de arte, ¿no? Por tratar de establecer también vínculos muy claros con la sociedad, ¿no? Con el público. Creo que esa es una conciencia que se tiene muy marcada, ¿no? De que si no construimos una base de público, siempre va a ser un arte en peligro, ¿no? Y que a eso se aboca, y por supuesto también frente a coyunturas políticas que nos plantea la necesidad de establecer otra relación también con ese público, ¿no? Creo que en los últimos años se ha ensanchado la perspectiva desde la cual se analiza el teatro, ¿no? Supongo que de eso habrán hablado ampliamente ayer Rubén Ortiz y Rodolfo Obregón, por ejemplo, ¿no? En esta ruptura, ¿no? O más bien en esta simbiosis que se da entre público y obra, ¿no? Más en un sentido comunitario, ¿no? Y de buscar otra forma de relacionarse con la sociedad, ¿no? No ya en la creación individual, la del artista genial que pone en escena sus intuiciones creativas, sino más bien en la función social del teatro, que tiene que crear una identidad comunitaria, ¿no? En fin, creo que ahí sobre eso hay muchas gradaciones, hay muchas etapas, hay muchas cosas que han pasado y que se pueden definir, pero creo que habría que pensar como en ese triángulo equilátero, o ver si se está convirtiendo en isósceles o en otra cosa, ¿no? Si entendí bien tu pregunta, era personal, ¿en qué sostiene tu teoría? Sí, puede ser las dos. Dijo al revés, maestro, tú comenzaste, yo seguí. Tú vas al final. Perdón. Triángulo equilátero, maestro, triángulo equilátero. Es que no es equilátero. No es equilátero. Pero me parece muy bien. En fin, yo contesto en lo personal diciendo que mi teoría es la práctica. Por eso sigo teniendo la vieja idea de que el teatro se hace en las tablas, cualquiera que éstas sean, porque en mi experiencia exactamente con estos creadores que les digo, mexicanos y de otras partes, exactamente lo que he visto es que no nace el teatro de la teoría, al contrario,
desde tiempos antiguos, exactamente es el artesano, el artista, el que crea de pronto el hecho escénico, el hecho dramático, y después viene la academia, ¿no? Decir esto quizás sea un sacrilegio en la academia, pero me parece, mi relación con la academia ha sido dura porque yo soy un campesino de los llanos de Apan, autodidacta, y entonces tengo otro tipo de relación con ella. Y además yo tuve una experiencia muy traumática en los años 80, cuando la semiótica comenzó de verdad en las universidades europeas y gringas a tener nichos muy importantes en donde yo los veía exactamente como los cuervos que iban sobre el cadáver del teatro, y me tocó estar en algunos coloquios internacionales con ellos, y uno tenía que haber tomado primero una maestría sobre la críptica que ellos hacían, sobre la hermenéutica que manejaban, porque cada uno tenía un lenguaje particular para hacerse singulares exactamente. Entonces me parece que la teoría evidentemente es muy importante, evidentemente tiene un sentido de revelación, de análisis, de postura, así es, pero yo creo que sin el teatro, sin el hecho escénico en sí, ¿cuál sería esa teoría? ¿Dónde saldría exactamente la reflexión de lo que no se está haciendo? Se hace una reflexión sobre lo que se está haciendo, y después de eso de verdad encuentran vertientes que no se imaginaba ni siquiera el artista. En mi experiencia con el trato con los artistas me he dado cuenta de que cuando yo les decía algo que ellos no sabían de su propia obra, era cuando comenzaba el diálogo. Cuando les decía yo lo que ya sabían de ella, verdaderamente se aburrían. Y de alguna manera la teoría en esta interpretación del hecho escénico, del hecho teatral, que además es un hecho vivo. Nosotros, es decir, estamos realmente en el escenario, la gente de teatro, sabiendo, tratando de capturar la vida. De verdad, eso yo creo que cualquiera que sea el género, cualquiera que sea la manera de hacer teatro, si no se trata de capturar la vida, no sé qué sentido tiene. Y entonces se trata de capturar la vida, y que además el teatro es exactamente ese momento del presente, y es un arte de la presencia, de la mirada, del cuerpo a cuerpo. La teoría me parece que va atrás del hecho mismo de hacerlo, de hacer el teatro. Y como mi contacto con el teatro es precisamente de cuerpo a cuerpo, de hablar con hablar, de mirada a mirada, evidentemente me ha ayudado muchísimo la teoría, varias teorías, pero que resumo en una frase. Roberto Ciulli le preguntaban, ¿qué clase de teatro hay, maestro? Y él decía, solamente hay dos tipos de teatro, el teatro vivo y el teatro muerto. Muy bien, maestro. Bien. Quisiera atreverme a tomar los dos vectores que dejaron los compañeros. En primer lugar, esa relación Estado, creadores, público, que creo que nunca ha sido equilátero. Aspiracionalmente valga. Pero esto me lleva a algo más, un poco extrateatral, no se aburran. El Estado mexicano, en primer lugar, es un Estado joven. No se nos olvide que somos un país que estamos cumpliendo apenas 200 años y que apenas hace 500 hemos ingresado a Occidente. Y hemos ingresado de una manera muy lenta, dificultuosa, contradictoria, dolorosa, porque no pudieron optar o no quisieron optar por el fast track norteamericano o argentino de aniquilar a las poblaciones nativas. Entonces, sin embargo, todas nuestras aspiraciones estéticas, teóricas, científicas, son occidentales. Nos sentimos más entendedores en el Partenón que en Teotihuacán. En serio, y lo digo con vergüenza. Bien.
El Estado mexicano más o menos siempre ha tenido la tarea de acelerar esta occidentalización. Por eso trajeron a Maximiliano. Por eso el primer presidente indígena de México quiso blanquear la raza, abriendo las fronteras a las migraciones de manera muy generosa y conveniente. Y por eso lo siguen haciendo. Sin embargo, la Revolución Mexicana, que es única en Latinoamérica, teniendo su legitimidad en las armas, la fue perdiendo en su institucionalización. Y para la Fundación de Bellas Artes que menciona Luis Mario muy atinadamente, esta legitimidad de las armas empezaba a erosionarse. Y entonces empezaron a buscar formas de recuperarla con nobles tareas que ya les había señalado un poco el Tata Vasconcelos, y a establecer una relación más institucional con los artistas, porque Diego y todos esos panzones eran muy latosos en lo individual. Entonces, meter un poco de orden institucional, como dice la I del partido de Alemán. Y Germán, no hay que olvidar que exactamente son los artistas que le hacen un pliego petitorio a Miguel Alemán. Sí, Por sí. favor, señor presidente. Orden, porque ya no podemos con los panzones. Bueno, todo esto es muy nítido y muy claro, no efectivo, pero planteado muy claramente. El Estado tiene la obligación de educar al pueblo, así como de salud y etcétera, etcétera. Y dentro de la educación, o la instrucción, si usaba todavía el término, de ofrecerle cultura. Y dentro del término cultura entraba la cultura artística. Y por eso el IMBAL. Esto planteaba muy claras relaciones. El Estado tiene la obligación ante aquello que se llamó pueblo, ahora se llama sociedad, público, no sé cómo. Tribus. Y el artista o los artistas son los especialistas que el Estado contrata para que le sirvan para cumplir esa obligación. Y pero la mira estaba en el pueblo, público o sociedad. Era la obligación reconocida en aras de la legitimidad. Esto duró lo que pudo durar hasta que la señora Thatcher y el maestro Reagan hicieron el consenso de Washington y se acabó el paradigma, le gusta mucho a mi compadre, socialdemócrata del estado de bienestar. Se acabó. Entonces, el Estado mexicano, desde el 82, está buscando la forma de desafanarse y la encontraron muy hábilmente en el 88, que fue: no nos ocupemos del pueblo hoy público, porque de eso se ocupa Televisa y el IMCINE, en todo caso. Ocupémonos de los gremios, fundemos el FONCA. Y si ustedes lo analizan, tienen armas y si no las tienen, vayan a los otros colegios a adquirirlas. Sí, porque a veces en nuestro colegio son pocas las armas, pero están físicamente y con el derecho de ir a los otros.
Con eso lo que se logró fue que los intelectuales, se les llamaba, aquella gran corriente de la responsabilidad del intelectual, de los existencialistas franceses, etcétera, dejaron de tener la menor importancia ante el poder. ¿Por qué? Porque el poder les paga por no hacer nada. Ustedes están muy jóvenes, todavía no aspiran, pero van a aspirar. Y en cuanto aspiren, van a entender de manera automática las normas que hay que seguir para poder aspirar. Por una razón muy clara, cuando esto empezó, había ya una población de creadores con derechos ganados. Pero esos ya se murieron todos, quedamos como 4 o 5. Me decía Fernando al encontrarnos hoy, dice, qué bueno que hoy se acaba el coloquio, porque si no mañana les tocaba a los muertos. Pues sí, aquellos con derechos ganados se han muerto. Entonces, quedamos unos cuantos, y los otros se los han ganado por las nuevas vías. Las nuevas vías que son... Ayer se preguntaban, no sé por qué se preguntaban, porque saben muy bien la respuesta, ¿cómo se nombran los consejos? Pues se nombran en las pequeñas asociaciones, filias, estéticas o meramente amistosas, de corrientes, etcétera. Es absurdo pensar que mi compadre admirado y querido Legón le niegue una beca a Chías. No, es lo más probable. Es lo más probable. Creo que no. En fin, esto es en lo grande, en el macro. Pero no se nos olvide que somos un país joven, por favor, muchachos. No somos Francia. Ayer se hicieron varios chistes contra la Compañía Nacional, que yo puedo compartir de buen grado, de hecho los hemos hecho Fernando y yo en la intimidad. Pero, yo públicamente. La intimidad del streaming. No, Yo públicamente. pero no, vamos, quiero llegar a esto. Yo creo que no está mal que un país joven tenga una compañía nacional en aras de lograr esta aceleración, de ser capaz de ser occidental. Lo que no me parece nada bien es que la compañía nacional parezca compañía imperial, porque en general los repertorios de la compañía nacional, desde que se fundó, porque hay muchos fundadores, unos dicen que es Héctor Azar, otros dicen que es Pepe Sodré, en fin. Históricamente es Azar. No. Bueno, Luis Mario lo puede testificar. legalmente sería Pepe Sodré. Legalmente, pero... Sí, antes existió un intento, no legal, de facto, se dice en términos leguleyos. Pero vamos, está bien. Ahora, pero lo que yo creo es que no podemos ver ese fenómeno con rencor, porque sí es algo que puede cumplir una función. Yo creo que nuestra función, nuestra tarea es participar en qué debe hacer la Compañía Nacional. Aunque parezca que no nos escuchen, sobre todo a ustedes, que van a gritar mucho tiempo, espero, los van a escuchar. Y casi se los pediría. Ahora, en cuanto a las teorías estéticas, nada más hay de dos. Las preceptivas, que son detestables, y las analíticas, que como bien dice Fernando, se generan después de la obra.
Yo no soy teórico, yo soy diría, un maestro, no soy un maestro, soy un maestro de obras. No tengo teoría. Cada obra, cada proceso genera una teoría a través de una reflexión durante el proceso y después una reflexión ante el resultado y sus efectos. Esto lo hago yo mismo porque pese a que hay mucha tendencia a investigadores y analistas del teatro, yo no he encontrado que analicen lo que se hace en México, sino más bien que analizan las teorías que hizo otro señor. Pero es la impresión que tengo, no, espero estar equivocado. Sí. Espero, porque no lo he visto. Ahora, creo que no hay un solo creador que no lo haga para sí y sobre su obra. Y con eso terminaría la... Rocío, dos frases. Una sobre el FONCA. Yo he sido beneficiario del FONCA y nunca me he sentido más libre para criticar a la autoridad, y lo he hecho directamente estando en disidencia con la cabeza del FONCA, porque no es de los funcionarios, es del gobierno. Y nada más respecto a la teoría, ¿en qué cambia, en lugar de decir una obra de teatro, decir que es un mecanismo poético en suspenso? Hace mejor la obra de teatro, un dispositivo. Un dispositivo. Ahora los chavos dicen, maestro, qué viejo está usted. Ya no es obra de teatro, es un dispositivo poético en suspenso. Coño. Me gustaría precisar también una cosa, porque tiene que ver también con lo que responde Fernando. Creo que es muy importante lo que plantea Germán en términos de que en un contexto nosotros partíamos o vivimos el fin del estado de bienestar, ¿no? Y accedemos a esto que algunos filósofos han llamado precisamente, y en oposición, el estado de malestar, ¿no? Que es la provocación de la inestabilidad, casi como estrategia política, precisamente para generar el miedo, ¿no? Esta teoría del shock y todas estas cosas que tienen que ver con Torres Gemelas y, en fin, entrar en un estado de zozobra en la que si uno obtiene algo ya es ganancia, ¿no? El caso es que es cierto, y eso ha marcado las últimas décadas, que es la vida en la inestabilidad. Y eso es muy importante porque yo creo que lo que decía Germán sobre el FONCA no era en el sentido controlador que lo planteas, no, Fernando, sino más bien en el sentido de que ahí va el maíz y vienen todas las gallinas a ver quién logra picotear algo, ¿no? Entonces, que es un proceso de año con año estar preparando carpetas, estar viendo a ver qué proyecto voy a presentar ahora, porque si este año me quedo sin beca, desaparezco, ¿no? Entonces, eso es un estado de zozobra que va en contra de la estabilidad creativa también, ¿no? Y que creo que además nos marca una pauta muy importante para visualizar cuáles son los proyectos artísticos o teatrales específicamente exitosos en los últimos años, en las últimas décadas, son necesariamente aquellos que logran organizarse en grupo, ¿no? Si nosotros vemos cuáles son los grupos que están viajando al extranjero, que están imponiendo una poética, invariablemente no estamos hablando en muy escasas ocasiones de artistas individuales, sino estamos hablando de grupos que logran articular no solo un mecanismo de creación, sino incluso escuela, espacio para talleres, para ensayos, en fin, como que toda una forma de ser y estar sobre la escena, y que son los únicos que alcanzan cierta estabilidad, ¿no? Y desde ahí justamente voy a plantear la siguiente pregunta.
Y sería, ¿cuáles son los 3 ejemplos que ustedes, desde donde miran el teatro, pensarían como significativos para la escena contemporánea? Si quieren, volvemos a tomar el rasero del 2000 hacia acá. ¿Y qué tiene que ver con la teoría y qué tiene que ver con los modelos y con todo esto que han venido ustedes ejemplos de puestas en escena, puestas en escena? De sucesos poéticos en suspenso. Dispositivos. Dispositivos escénicos en suspenso. Pues, aunque no lo crean, me gustan algunos intentos de esto, aunque no conmigo no les llaman así, porque los agarro a cocos. Taladro de José Gallardo. Es una cosa que la Ilíada que nos trajeron en un Cervantino, tú debes saber, recordar el nombre de la compañía alemana. Creo que fue el teatro alemán, así se llama. El arte de la síntesis, tenía como subtítulo. Claro. El Deutsches Theater. Que soplaban toda la trilogía en 59 o 58 minutos, con una potencia, donde, bueno, encuentro la falsedad de muchas de las cuestiones que se dicen, o se escriben, o se malleen y se malrepiten. Es decir, la potencia de la trilogía en un lenguaje contemporáneo que, sin embargo, producía ante un público snob de Cervantino el mismo efecto aterrorizador que producía la representación en los concursos griegos. Entonces, por eso es que no creo tanto en lo nuevo. Los lenguajes, claro, que se renuevan, porque se renuevan involuntariamente, a fuerza. No podemos pensar lo mismo después de lo digital. No podemos pensar lo mismo que pensaban antes de Gutenberg, por ejemplo. Y otra puesta en escena que me gusta, me voy a permitir nombrar una mía, la Medea que hice hace 2 años, que sin seguir el camino de los alemanes, digamos que el propósito era el mismo: recuperar la potencia ritual sagrada del teatro, purificadora, con un lenguaje escénico, actoral, contemporáneo. Y pues eso, esas 3. Perfecto. ¿Quién quiere? Pues, a ver, yo comenzaría, digo, si de ejemplos concretos se trata, menciono una obra, El beso de Alonso Ruiz Palacios, ¿no? A mí me parece que es un ejemplo muy elocuente de trabajo a partir, empezando por parte de un texto no teatral, ¿no? Es un cuento de Chekhov, que le da vuelta y crea un trabajo en donde la anécdota se borra para convertirse en un espacio de encuentro entre público y actores, en donde creo que integra sin pretensiones de crear esa comunidad, digamos, crea verdaderamente esa integración, ¿no? La logra plenamente. Yo pocas veces he visto a un público tan fascinado y participativo en esta expectación, digamos, y que me parece que es un trabajo de una gran belleza, ¿no?
ese como ejemplo individual, ¿no? La verdad es que yo de lo demás, para hablar de los siguientes dos ejemplos, yo no me circunscribiría a una obra en particular, hablaría de proyectos en todo caso, y a mí uno que me parece ejemplar es el de Teatro Línea de Sombra. No solo porque creo que han creado una poética que es muy potente y que se ha consolidado además con obras interesantes como Amarillo o como Baños Roma, que uno puede ser, le pueden gustar o no, pero hay una consistencia, digamos, en el trabajo, pero además creo que hay una filosofía del teatro ahí metida y además forma parte de un proyecto integral, ¿no? Que incluye no solo las creaciones artísticas, un mecanismo de movilidad, ¿no? Que le permite viajar. Se han presentado en China, si no me equivoco, en media Europa, en Sudamérica, en fin, creo que es un modelo de organización y al mismo tiempo tienen diplomados, tienen escuela, tienen un esquema de formación y de seguirse allegando de gente nueva que va alimentando al grupo, y por otro lado, además, son gestores de un festival, ¿no? Que es el Transversales, que antes se llamó Teatro del Cuerpo. Entonces me parece que realmente su trabajo sí representa un círculo virtuoso en el terreno de creación, gestión, movilidad, formación, ¿no? Entonces a mí me parece que es un ejemplo y un modelo a seguir, ¿no? No sé si en la poética, pero sí por lo menos en la manera de pensar el teatro, ¿no? Y por último, y quizá en oposición, y siguiendo un poco el ejemplo de Germán, yo la verdad es que sí me gustaría mencionar a la Ortegup, ¿no? Como un proyecto de resistencia de otra época, ¿no? Porque, no sé si lo saben, la Ortegup, que es la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana, ¿no? que me honro en dirigir hace algunos años, es la compañía más vieja del país. Es una compañía que tiene 25 actores, casi todos ellos con una plaza de académico de la universidad, es decir, es personal de tiempo completo que se dedica en cuerpo y alma a la compañía. Y que esto que es absolutamente anacrónico, ¿no? Porque es imposible sostener una compañía así, sin embargo, sigue un poco la idea y el modelo alemán, ¿no? De generar, y que en algún momento fue un sueño de este país, ¿no? De generar compañías regionales que precisamente derramaran el teatro, y el teatro contemporáneo y el teatro de experimentación, sin la presión de la taquilla ni ninguna otra de ese tipo, ¿no? Entonces a mí me parece que es un modelo quizá imposible de replicar, es casi una utopía, pero sobre lo que habría que apostar, ¿no? Solo existen en México compañías de ese tipo, la Compañía Nacional y la Ortegup, ¿no? Entonces creo que la Ortegup, que además está fuera de la Ciudad de México, también es un foco de resistencia y además creo yo que en los últimos años, digamos, ha nuevamente renovado su vocación experimental, ¿no? Enfrentándose con algunos de los directores más destacados de la escena nacional y bueno, que además tienen esa composición extraña, porque es una compañía que es una compañía de viejos, por supuesto, porque algunos de los actores tienen más de 40 años trabajando en ella, ¿no? El promedio de edad rebasa los 55 años, ¿no? Escoger obras para ese elenco es un galimatías, ¿no? Realmente es un auténtico reto y eso nos ha llevado en los últimos años prácticamente a decidir que es más fácil escribir obras para ellos que buscar en el repertorio, ¿no? Pero eso le da una identidad muy particular y yo lo mencionaría como este foco que no hay que perder, porque parece que renunciamos y decir es que eso ya no se puede porque en el estado actual es imposible, pero yo creo que habría que soñar con eso también, ¿no? Claro, maestro. Yo vengo de ver en el Cervantino a un director muy poco conocido en México, pero que en Francia es toda una institución, Joël Pomrat, que además es un director tan sui generis, que no solamente trabaja con sus actores, con los diseñadores y con los técnicos su dramaturgia, sino que comparte con todos ellos también las ganancias por completo. Eso lo hace de verdad un director singular. Pero acabo de ver exactamente una relectura
de la Revolución Francesa. Yo tuve el privilegio de ver una de las obras que se ha dicho que es el gran espectáculo del siglo XX, el 1789 de Ariane Mushkin, que fue realmente deslumbrante. Este director toma el mismo sentido de la Revolución Francesa, pero no para hacer época, ni mucho menos, sino lo pone exactamente en la total actualidad y hace de la platea una extensión del escenario. Pero no en el sentido que muchos directores hacen, donde de pronto hay algunos actores plantados y ocurren algunas circunstancias, involucran al público, no. Aquí realmente la Asamblea Francesa, que es el antecedente de la Revolución, está en la platea y son 14 actores que involucran de tal manera al público con un sentido de veracidad total. Ponrap dice que lo suyo es una ficción verdadera. Hace énfasis exactamente en que no es un teatro documento como se utiliza mucho ahora en Europa y en México también, no es un teatro expansivo en el sentido de la socialización o de un mitin político, sino sigue siendo una ficción que está escrita de una forma determinada, en donde los actores tienen sus papeles, pero lo hacen con una veracidad, con tal convicción, que son 5 horas también, 5 horas, pero que uno está ahí verdaderamente en la tensión de lo que fue la Revolución Francesa, porque además su dramaturga en este caso evita exactamente los maniqueísmos, ¿no? Siempre sabemos que los malos son los reyes, etcétera, que los buenos eran los revolucionarios, pero no, él pone en crisis exactamente a partir de cuestionar el propio pensamiento revolucionario. Ya hay que recordar que termina en la guillotina y toda revolución termina como la mexicana en la institucionalización, la cubana termina en los castros, la revolución rusa termina en el socialismo real. Entonces pone en crisis exactamente el sentido de la revolución y es algo de una participación política, es cuando de verdad la polis está ahí de nueva cuenta, impresionante. Fue algo muy notable que desgraciadamente no todo el público disfrutó, porque 5 horas en el mundo del espectáculo son demasiadas horas, pero la gente que se quedó realmente vivió esta conmoción de volver a sentir el teatro de verdad como una ficción, pero una ficción sobre la realidad, donde la realidad concreta se transforma en la medida en que ese mundo de ficción nos lleva a otro lugar, ¿no? Y cuando se hace con tal honestidad, con un entrenamiento evidentemente actoral muy fuerte, suceden estas cosas. Y qué bueno que Luis Mario me salva en cuanto a lo mexicano, porque yo estaba ahorita repasando, ¿cuál es la obra que me ha hecho paradigmática exactamente? Y no encontraba. Yo suscribo precisamente Línea de Sombras, porque no repito las palabras de Luis Mario, nada más las suscribo exactamente, y también me voy más que a una obra en particular, porque les digo que además hablaría de obras que no han visto, porque son allá en los ranchos lejanos de la Santa Provincia Mexicana. También otro proyecto gremial que de alguna manera tuvo que ver con lo que se hizo el Helénico cuando estaba Luis Mario, que es la obra Festival Nacional de la Joven Dramaturgia, que comienza en el 2003 con Legón y bueno, con Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio y Chías, pero fundamentalmente Legón, donde han pasado todos los dramaturgos que son tal del siglo XXI mexicano, ahí han pasado, y el fenómeno ha sido realmente impresionante por ver los cambios no solamente dramáticos, sino también escénicos, ver cómo los nuevos dramaturgos están escribiendo de otra manera, ver cómo ha cambiado la mirada, el concepto, la forma de realizar el teatro, y aunque son obras en proceso, no se presentan más que los montajes que ganan el premio Manuel Herrera, se presentan ya como un montaje hecho, pero los demás son lo que antes llamábamos lecturas dramatizadas, pero tampoco, porque la mayoría no son lecturas de atril ni mucho menos, sino son intentos exactamente de ponerlo, y uno de los mejores montajes que he visto de una de las obras de Chía emblemáticas fue precisamente ahí,
como un intento de montaje. Y he visto muchísimos intentos de montaje verdaderamente notables de Santillán, de Olmos, de Mariana Arta Sánchez, de toda la grandísima lista. Hay 21 dramaturgos, cuando menos contemporáneos, de la Colio, de la Busalén, en fin, de todos los dramaturgos, bueno, sobre todo los jóvenes que tienen sentido. Y este movimiento también me parece, porque además es un festival que lo hacen los propios dramaturgos, los propios jóvenes, y yo he podido acompañarlos durante todo ese tiempo, y en verdad ahí la discusión es gremial. Ya está esta discusión tremenda entre las nuevas maneras de ver el hecho escénico, de las maneras de hacerlo, pero serían exactamente esas tres posturas. Y bueno, creo que hemos llegado al momento de abrir hacia ustedes, que nos compartan sus inquietudes, sus dudas. Partiría solamente de haciendo una enorme reducción de este estado de bienestar que nos plantearon versus el estado de malestar que parece que es el que nos ha tocado atravesar a nosotros. Entonces, bueno, abriría las preguntas. Aquí tenemos, en realidad se nos ha pasado el tiempo volando y podríamos en realidad continuar porque pues estos maestros verdaderamente, como ustedes se han dado cuenta, pues tienen mucho que decir al respecto, pero abramos el diálogo. Ganaron. Son preguntas distintas porque los tres mencionaron cosas que me llaman mucho la atención, que sí comulgan, pero ahora sí quiero ser muy específica. Mencionaste, Luis Mario, el hecho, y de hecho lo mencionaste mucho, el hecho de la difusión y la gestión. ¿Qué crees que falta en el país actualmente en cuanto a los medios de gestión y difusión que probablemente en otras partes del mundo sí haya y sí, ahora sí que ayudan a que los públicos o el teatro se vea de una manera distinta a como se ve en el país? Esa es la tuya, digamos. Para Germán, el hecho que mencionas, se analiza lo que se hace en México, y yo puse no lo sé, y pienso en la importancia del archivar, que ahora hay otros medios para archivar, ¿no? O sea, ya no somos tan amantes a lo mejor de la pluma y el papel, pero de otras cosas sí, de estos famosos blogs y muchas cosas que hay, pero la manera de archivar el teatro a mí me parece que es completamente distinta a cómo tiene que hacerse. ¿Y cómo ves ese hecho en cuanto al archivar lo que sucede en el teatro en México actualmente? Y para Fernando, mencionas también mucho el amor al teatro de provincia, y me gustaría saber qué específicamente o en general ves en la provincia que a veces falta aquí o que comulga bien aquí o no. Esa parte me gustaría saber. Ya. Yo creo que en vez de pensar en estrategias de promoción y todo ese tipo de cosas, lo que falta es educación, ¿no? Lo que falta es hacer que exista un público teatral, porque parte de la experiencia de hacer teatro. Entonces, yo realmente creo que hay que meter el teatro en las primarias, ¿no? Que los niños hagan teatro, que los niños experimenten con el hacer, porque eso es lo que los va a volver público, ¿no? No hay de otra. O sea, cuando tú llegas a la universidad y has visto 2 obras de teatro en tu vida, quiere decir que el teatro no pasa como tu prioridad. O sea, te puedes pasar otros 10 años sin verlo y no pasa nada. En cambio, si vives la experiencia, si entiendes el lenguaje, si sabes lo que significa estar ahí, que te toca entrar a escena, etcétera, pues lo vives de otra manera, ¿no? Hoy en día, y estaba platicando el otro día con Alberto Lobnitz, y me parece que en concordancia con eso, por ejemplo, ahora se está expandiendo los festivales de teatro en secundaria, que son un éxito rotundo, ¿no? Porque están haciendo que muchas escuelas secundarias participen en etapas, primero delegacionales, luego a nivel del Distrito Federal, luego creo, no sé si a nivel nacional se está haciendo, pero parece que es la pretensión hacer que todas las escuelas secundarias tengan teatro, tengan una materia donde monten obras, ¿no? Creo que si eso se hace desde la primaria, como se hace en Inglaterra, va a ser fundamental. Es un trabajo de largo plazo, pero no hay de otra, porque lo otro es publicidad, ¿no? Y para publicidad se necesita dinero, nada más.
Maestro. Fue tan larga tu pregunta que me perdí. ¿Cómo creo yo que hay que archivar, dijiste? No, me refería a la documentación del teatro actual. O sea, antes yo siento que había una práctica de archivar y documentar el teatro que se hacía por los maestros, por muchas cosas, y que creo que ahora se está perdiendo mucho esa parte de archivar las cosas que suceden. O sea, sí existe el Citrus, sí existen estas cosas, pero el hecho de que las escuelas teatrales tengan ese acervo, digamos, eso es como, por ahí va mi pregunta. No, mira, creo que o yo te entiendo mal o tú me entendiste mal. Lo que yo digo es que se reflexiona poco lo que se hace en México por profesionales de la reflexión teatral, no quienes lo hacemos. Cuando digo poco, es por comparación, se hace mucho teatro. Desde mi muy subjetivo punto de vista, el 90% es malo. Pero no hay especialistas que establezcan esto. En general, pensamos que es un buen síntoma que haya mucho teatro. Yo no lo creo, porque creo que de lo que tiene necesidad la gente es reconocerse en un reflejo dramático. Y esto lo ofrece no solo el teatro, lo ofrece el cine y lo ofrece en la televisión, en categoría descendente. Pero lamentablemente hay gente que se conforma con lo que le da el cine o le da la televisión. Y esta experiencia viva, esta convivencia es absolutamente algo tan fuera de lo normal, de lo cotidiano, como hablar por teléfono. Ustedes ya no se hablan por teléfono, no se hagan patos. Ya no se hablan. Entonces, el teatro es para una minoría. El teatro no es para mayorías. Ni en la Grecia de Pericles, que vuelvo a citar, era para mayorías. Al teatro iban los seres humanos, los ciudadanos griegos. Los esclavos no iban. Y diría el tigre Azcárraga, la televisión es para los jodidos, porque en México hay 110 millones de jodidos. Salen las cuentas. Otto decía, el 1% va al teatro. Pues sí, los que no están jodidos, los que no son el público de Azcárraga. Pero para los griegos era lo mismo. Como el paté no es para todos, o el buen coñac no alcanza. Es horrible lo que les digo. Ahora, no le hagan caso a mi amigo Fernando, no saquen su licencia de Uber. No he conocido, tengo del 70 para acá de dar clases en diversas escuelas. No he conocido un exalumno con capacidad, ya no digo talento, con capacidad, que esté en el desempleo. Los otros sí, pero no les van a dar su licencia de Uber porque es una empresa transnacional muy exigente. Bueno. Yo empecé a visitar la provincia cuando no solamente no había escuelas de teatro
ni los grandes centros que hay ahorita en San Luis Potosí, Aguascalientes y hasta Tlaxcala. No había ni siquiera casas de cultura. Entonces, el teatro se hacía realmente a la manera decimonónica. Había un maestro que había estado aquí en la Ciudad de México, a veces en la Escuela de Bellas Artes, o a veces con Sequizano, o a veces con algunos de los grandes maestros, había regresado a la provincia y de esa manera entonces tenía sus círculos, pero padecían muchísimo porque durante mucho tiempo ensayaban 6 meses y a la hora de estrenar la heroína de la obra no llegaba, porque el papá se había dado cuenta que enseñaba más arriba del huesito, o porque el novio se enojaba y no la dejaba actuar. Eran realmente, hay una obra de Cabrujas, el autor venezolano, que se llama Acto Cultural, que es una burla a todo esto, lo que existía en la provincia venezolana, que era muy parecida en Latinoamérica, evidentemente a la nuestra, y era un erial, de verdad. Y ahora, en provincia ya hay muchas universidades que dan licenciaturas, hay centros estatales de las artes verdaderamente maravillosos, hay una actividad, pero de alguna manera, por ejemplo, si aquí en México una temporada más o menos es de 30 a 50 funciones, en provincia es de 8. Si el presupuesto para hacer una obra aquí, el promedio puede ser de 400,000 pesos del teatro público, allá es de 80,000 pesos. Si aquí hay gente que puede vivir todavía, si no de la taquilla, sí de las funciones vendidas, etcétera, allá parece teatro argentino, tienen que trabajar en otras cosas para poder hacerlo. Estas dificultades le da exactamente otra forma también de trabajo y otra manera, quizá también decimonónica, de involucrarse con el hecho escénico, porque es todavía por pasión, ya no es una profesión todavía en ese sentido dicen que la única descripción de profesión es aquello que te da de vivir, para vivir, ¿no? Y entonces, en este sentido, en la provincia todavía no se logra eso, pero lo que sí se ha logrado exactamente es que ya desde el principio del siglo, Óscar Liera dio el gran ejemplo, educado en Francia, luego alumno consentido de Luisa Josefina, se podía haber quedado aquí tranquilísimamente, seguramente es uno de los autores más importantes del teatro mexicano del siglo XX, director, formador, etcétera, volvió a su provincia y fue un gran paradigma exactamente para otras gentes como Ángel Orzagaray en Baja California, en fin, varios maestros que han estado ahí. Y lo que encuentro entonces es esta manera otra vez. Por un lado, hay chavos que ya están, gracias a todas las comunicaciones, a los viajes a Europa, etcétera, que ya están exactamente en el dispositivo poético en suspenso, ¿no? Y están incluso más allá e incluso están saliendo a Europa. Acaba una compañía de Monterrey con la obra de un chavo de 29 años, acaba de regresar de España, de Francia. Ya también tienen este contacto internacional, pero al mismo tiempo tienen todavía todas estas dificultades para poder hacer las cosas. Hay 2 grandes vacíos en la provincia, los diseños de escenografía y los promotores teatrales. El director tiene que dedicarse todavía a todo lo que hacía antes en la Ciudad de México un director de teatro. Esa es así como a grandes rasgos un panorama. Ajá. Y yo, hablando de las provocaciones, pues he sido provocada por el maestro Germán Castillo. Tengo que decir que sí hay una producción reflexiva a partir del teatro que se produce en México, evidentemente, de manera natural diríamos que estamos produciendo en el CITRU los investigadores desde diferentes perspectivas. Están los propios trabajos de Luis Mario, del maestro Fernando de Ita, por aquí estoy viendo a Luis Conde, a Mari Carmen Torroella, ayer estaba aquí Didangui, está Rosa María también, en fin, que sí hay quien esté pensando, y más bien lo que me hace pensar en todo caso es que hay una frontera todavía muy clara donde es difícil todavía atravesarla para mirarnos entre los creadores y los investigadores. Todavía sigue siendo espacios diferenciados, pero creo que justamente hemos abierto la caja de Pandora y podríamos pensar en otras posibilidades de coloquio donde se pudiera ver esta producción, porque creo que sí es un lugar interesante que deberíamos de visibilizar. Le enviaremos el material, maestro. Publiquen, yo compro. Sí.
Bueno, no sé, otras intervenciones. creo que Aquí alguien están. Sí. Su visión en torno al FONCA. ¿Cómo ven ustedes esta idea? Sí, concuerdo con Luis Mario, concuerdo con el maestro Germán Castillo, que pasamos de este Estado benefactor a llamarlo conaculta. O sea, justo ayer reflexionaba con Rafael Pérez Gay, que para él la muerte de Rafael Tovar y de Teresa era muy lamentable. Para mi generación se murió Porfirio Díaz. ¿Cómo ven ustedes que esto siga existiendo? ¿No? Porque bueno, uno lee las notas y uno dice, ¿de verdad alguien como Sabina Berman necesita aún la beca teniendo esa trayectoria? Nada más preguntaba eso. Y bueno, también en torno a esto de la compañía, ¿no? Ya sé, pues son chistes muy comunes, pero ¿cómo la compañía que recibe tantos millones para un solo montaje se atreve a poner montajes en los que cuestiona al Estado que les está dando esos millones? ¿No? Que es como un tanto contradictorio, ¿no? Quería preguntarles a ustedes. Es decir, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Eso, quien no lo tenga claro, se los dejamos de tarea. Sí, clarifíquenlo, porque da pie a muchos equívocos. Bueno, del FONCA también es tema complejo, ¿no? O sea, yo realmente no sería un crítico abierto del FONCA, porque yo creo que el problema no es el FONCA en sí. El problema es que los montos que reparte son reducidos, ¿no? O sea, son insuficientes. Entonces provoca esa rebatinga, eso que se peleen todos por el maíz, ¿no? Entonces resulta que es un mecanismo rebasado, pero en sí mismo yo no creo que sea problemático. De hecho, creo que se ha pensado y se ha ido ajustando de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, es un juicio de pares, ¿no? Son tus propios colegas los que determinan qué proyectos se escogen. Y además, estos jurados van rotándose cada 1 o 2 años. Es decir, que si hay alguien que tiene una visión absolutamente distinta a la tuya y va a bloquear que te apoyen, posiblemente en 1 año o 2 años entrará alguien que sea afín, ¿no? Esas rotaciones, que también es cierto que hay muchas críticas de que no, porque sigue siendo un grupo reducido, no se abre. Todas esas críticas son válidas, por supuesto, pero no encuentro en este momento yo un mecanismo mejor de distribución, ¿no? Lo que me llama la atención, y eso a mí me da motivo de reflexión, es que justo el FONCA se creó el año en que yo estaba saliendo de aquí de la universidad, y para nosotros fue así como que entrar a un nuevo mecanismo, es en el que crecimos y en el que nos formamos profesionalmente, ¿no? El escucharte a ti decir que es un mecanismo ineficaz y que Tovar de alguna manera constituye el fin de una era, pues me pone a pensar, ¿no? O sea, ¿cuál es la expectativa que tu generación tiene de cómo articular un proyecto, cómo encontrar los apoyos, qué impulsos? A mí eso me parece un tema de reflexión interesante y me gustaría más escuchar cómo lo ven ustedes que nuestra opinión, ¿no? Consíganse una licencia Uber, pues no, yo creo que es más bien, ¿por qué si estamos diciendo que estamos en crisis hay cada vez más licenciaturas? Y yo celebro que cada vez sean más, y espero ya en 1 año tener un posgrado dentro de nuestro colegio y que ya sea tomado en serio. Sin embargo, o sea, seguimos ante esta idea del... No sé, yo celebro que mi generación, por ejemplo, las incubadoras, ¿no? Que ahora están generando compañías nuevas, pero son compañías que están encontrando muchísimos problemas para entrar a la escena nacional, que están trabajando en salas de casa, que también eso es súper aplaudible, qué bueno, que se estén abriendo los espacios, pero entonces los espacios oficiales ya nos resultan muy ajenos o necesitamos nombres grandes para poder entrar a esos espacios. Esa era mi crítica, ¿no? Ahora con este sistema ya no hay directores artísticos. Hay
encargados de los teatros, que su trabajo es como hacer una programación, pero no una programación artística, sino horarios, fechas, calendarios, porque tienen que recibir a los grupos que tienen los apoyos, porque ellos ya no tienen dinero. ¿Me explico? Entonces, y había responsables. Eso le daba una orientación al quehacer de subvencionado. Y a mí me gusta que haya una orientación porque es subvencionado con dinero de todos, hasta del 99% que no va al teatro. Ahora, ¿qué pasa? La democracia es buena per se, porque ahora todo quieren que sea democrático, que les toque a todos. Ahora te tienes que esperar porque la rotación, y porque no le ha tocado, pues ya le va a tocar. Y cosas de ese tipo. Yo creo que la democracia no es buena ni siquiera políticamente, es lo menos peor que hemos encontrado, pero no es buena, es el sistema menos peor. Sí, pero en los juicios artísticos o legales, jurídicos, no puede haber democracia. ¿Eres culpable o no eres culpable? ¿Sirves o no sirves? ¿Eres buen compositor o no lo eres? No se puede votar. Es decir, no le tengamos miedo a la meritocracia. Hay quien es mejor que otro. Son palabras que ya les dan mucho miedo a ustedes. Les han infundido miedo a esas palabras. Y en cambio otras se han enaltecido, como la democracia. Y la democracia no es necesariamente buena. ¿Y cómo es posible que un país que no tiene democracia en lo político quiera vender la democracia en el renglón donde la democracia nunca va a ser una solución? Bueno, Maestro. para terminar con lo del FONCA, si a tu generación le da pena pedirle el FONCA, creo que se la aguantan mucho porque hay 1,400 peticionarios cada año en todo el país y yo que tengo exactamente mucha luz en varias partes del país, están pendientes de eso. Y por otro lado, por ejemplo, si tú vas a Uruguay, a Argentina, a Chile, a Bolivia, tienen una envidia tremenda exactamente de que en México exista este tipo de apoyos. Yo creo que uno de los problemas exactamente está en este tipo de determinación. Acuérdense que comenzó exactamente como de junta de notables, el primer FONCA, y todos los primeros notables que podían becaron a todos sus alumnos, a todos sus sobrinos, sobrinas, etcétera. Entonces, se fue cambiando, como dice Luis Mario, hasta ahorita que son colectivos, es decir, son de pares, etcétera, pero hay problemas ahí serios, por ejemplo. Uno de los apoyos más fuertes que da el FONCA es para México en Escena, que la idea era exactamente que las compañías que comienzan, las compañías que ya hicieron algo valioso, que están trabajando como Línea de Sombras, por ejemplo, pueda tener una consolidación, pero pensaban ellos que en 2 años podía hacerse, y es imposible. Y entonces los conflictos que hay ahí es, tanto en lo individual como en lo colectivo, cómo dejo fuera al maestro Germán Castillo, ¿no?, con la trayectoria que tiene, pero hay 30 chavos ya más de 35 años que tienen. El maestro se pudo dar el lujo de decirlos, de mandarlos directamente a la finca de López Obrador. No lo tomes así. Lo hago porque hay jóvenes y porque yo trabajo. No, lo que yo sé es que cuando tú les dijiste porque yo exactamente... trabajo. No, déjame aclararlo, Germán. No, es que Espera, no mandé al FONCA a la chingada. No ahorita. Cuando de pronto te dio el infarto exactamente y querían que les entregaras un informe. Esa vez sí les dije, vayan a la mierda. Entonces ahí sí le dijiste, exactamente.
Pero ahí está el conflicto exactamente. Entonces, ¿cómo le quitas de pronto a Boris, ¿no? Por ejemplo, que llevaba no sé cuántos años trabajando de una manera ejemplar también, etcétera, y de pronto se queda sin beca y entonces se crea un conflicto porque, dioses, ¿cómo le quitas exactamente a una trayectoria de ese tipo? Pero hay ya 4, 5, 10, 20 grupos esperando. ¿Cómo apoyan a tu generación exactamente si los otros siguen usufructuando esto? Entonces ahí exactamente el conflicto que el presenta Luis Mario es totalmente real. Es decir, no hay para todos, ¿no? Y ahí el maestro tiene razón en el sentido de decir, bueno, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Por democracia que vaya tocándole al que no tiene o por meritocracia? Cuando el llanero solitito esté en los consejos, va a premiar a todo el teatro popular que se hace en el Distrito Federal. Es decir, ahí yo creo que si quitaran el FONCA, ¿qué pasaría? Ahora hay un chiste que ¿cómo se llama? Cuando AMLO llegue, ¿no? Va a poner a alguien que lo primero que va a hacer es quitar al FONCA, porque además en el FONCA se ha hecho un club de beneficiados y otro de oposición, ¿no? Pero los de oposición son aquellos que nunca han tenido el FONCA, pero si no les interesara, entonces tampoco hubieran apostado por eso, ¿no? Entonces quizás los resentidos son el grupo más mayoritario, que ya es casi un grupo de oposición exactamente, pero no se oponen para decir quiten el FONCA, sino ¿por qué no me han dado a mí el FONCA, no? Entonces es un tema largo, ¿no? Ajá. Y nada más para abundar en la complejidad es justamente cómo esos recursos también llegan a los estados, porque justamente la semana pasada estuve en Chihuahua y hay gente de tu generación o mayores que están sufriendo, porque aquí de alguna manera quizá no se perciba con toda la contundencia que tiene, pero hay espectadores acostumbrados a ir al teatro. En Chihuahua no, y hay espacios que puedes pedir, solicitar y más o menos negociar, pero en los estados no. Entonces pagan una renta de 20,000 pesos mensuales, 15,000 pesos en otro caso que supe, esto la semana pasada. Eso en cuanto a renta. Eso lo tiene que soportar un grupo, pero además, lo más triste del asunto, la luz. Pagan 30,000 pesos de luz. Entonces ya súmale 30 más 15 o más 20, y es terrible, o sea, sostenerlo además en provincia, o sea, me parece también que hay que ver, ampliar ese horizonte y pensarlo sí desde la Ciudad de México, sí para ciertas generaciones, pero también en otros casos, y esto llega a ser sumamente complejo. Bueno, nada más. O sea, teóricamente es muy fácil de pronto decir hay que ser independientes, hay que trabajar por su cuenta, chingue a su madre el gobierno, no el Estado, etcétera. Pregúntale, por favor, a todos los directores o colectivos que tienen sus teatros independientes. Pregúntales lo que sufren e incluso con apoyo de México en Escena sí, para sostenerlo. Y los que no tienen México en Escena desaparecen al año. Es decir, no es tan fácil, realmente, no se vive de la taquilla, pues, ¿no? Sí. Hay un trabajo de Tomás Egea, que es su tesis de doctorado, donde hace un plano de, bueno, una cartografía de todo el FONCA desde sus inicios, y es muy interesante ver cómo va creciendo estos grupos y cómo van creciendo incluso en provincia. Nada más ese está en línea, el de Tomás Egea. Creo que es un buen ejemplo de cómo la investigación puede ayudar a visibilizar lo que pasa, y creo que esa es una de las labores de la investigación, o sea, visibilizar qué pasa con algunos problemas que tenemos en el gremio, pero también visibilizar qué está pasando en la escena. Y ahí es una paradoja también los 25 licenciaturas en toda la República Mexicana, porque por un lado si hay más trabajo para los egresados del colegio, porque se han ido muchos para allá, para todas estas licenciaturas, desgraciadamente, y bueno, otra de las cosas positivas es que se ha editado muchos libros, muchas investigaciones de los diferentes lugares que antes no teníamos, desde los dramaturgos hasta las puestas en escena, y con esto se ha roto un poco el paradigma ese de que solo se escribía desde el centro, o sea, ya se escribe desde todos lados, y creo que eso ha sido muy positivo. Incluso, bueno, los profesores de tiempo completo de estas universidades tienen que editar, tienen que investigar, entonces por un lado se está creando esa inercia de escribir o de describir lo que está pasando. Por otro lado,
todo el siglo XX nos vivimos sin que los creadores de la escena escribieran. Eso creo que así pasó, digamos, otros escribían como Fernando sobre la escena, pero los creadores, me refiero, no escribían, sus reflexiones, por ejemplo, como Germán, queremos que es una generación que no escribía esas reflexiones, nos quedamos con las obras, nos quedamos con los textos, con los archivos, por ejemplo, de Julio Castillo, de Margules, ahí están, pero ellos no escribían, digamos, eran otros los que escribían. Ahora yo creo que hay una nueva generación que escribe, los dramaturgos ya empiezan a escribir, los directores empiezan a escribir poco a poco, y eso creo que ha roto ese paradigma, y creo que es interesante que la gente, los creadores escriban. Incluso por ahí yo creo que debe de ser los estudiantes que escriban desde que son estudiantes, que están investigando su práctica desde que son estudiantes. Creo que esa práctica desde el siglo XX nos ha hecho mucho daño, sí se reflexiona, todos reflexionamos en el teatro. Obviamente el actor, el director, el escenógrafo, todos reflexionamos, el productor, pero pocos son los escritos que se tienen del siglo XX, y ahora hay muchos más escritos, y creo que ese paradigma se rompe porque es otra mirada, digamos, tenemos muchas miradas sobre el hecho escénico que antes no teníamos. A mí me tocó una vez, si tú vas, por ejemplo, al Festival de Edimburgo, donde hay 1.300 grupos se presentan en el Fringe, 1.300 grupos. Me tocó una vez ir como, supuestamente gente del Cervantino, pero mi amigo que era el director me dijo, pero no vayas a contratar a nada, Fernando, vas nada más verdaderamente a traerme el material, ¿no? Entonces recibí cerca de 150 proyectos. Todos eran iguales, todos eran de universitarios europeos, porque era exactamente una colectividad que tenía las mismas clases, las mismas pedagogías, los mismos maestros, la misma manera de presentar. Entonces eran obras con 2 actores, con una escenografía movible, con temas muy parecidos. Y en Europa ahora tienen ese problema tremendo, ¿no? Es decir, ya no hay complejidad, hay una forma muy única de hacer el propio teatro, por buscar trabajos, ¿no? Entonces, el teatro es conflicto y el conflicto está cabrón. A lo que voy es, noto en mi generación una tendencia a lo mismo. Ya tenemos unas nuevas escuelas o unos nuevos grandes teatristas, y en mi generación encuentro que la frase es quiero ser como, o quiero llegar a ser como tal, o quiero hacer lo mismo que él o aquel. Me gustaría un consejo, más que es una pregunta, es más una petición de un consejo a todos, porque yo también he caído en lo mismo. ¿Qué nos dirían para no caer en 50 años a que nos pregunten cómo ha cambiado y responder lo mismo? No ha cambiado nada porque intentamos hacer lo mismo que los grandes maestros que ahora ya están muertos. Estamos en un país que es quizá demasiado institucionalizado, ¿no? Con una estructura piramidal en la que el camino te indica que tienes que ponerte a la sombra del maestro y esperar a que se muera para ocupar su lugar, ¿no? Frente a tendencias, por lo menos en el terreno del arte, en otras partes del mundo, que implican matar al maestro cuanto antes, ¿no? Y yo creo que ese es el camino correcto, en realidad. Matarlo en el sentido figurado, por supuesto. El asunto creo que hay que debatir, hay que cuestionar y hay que formular desde otro lado, ¿no? En respuesta, en todo caso, en diálogo con el maestro, pero no seguir su magisterio para imitarlo, por supuesto. Es una técnica inicial de aprendizaje muy primaria, la del pastiche, es voy a imitar como hace el otro, pero es una técnica de aprendizaje nada más. Cuando ya quiere uno encontrar una voz propia, lo primero que tienes que hacer es distanciarte críticamente, pero dialogando al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que ese es el camino, porque lo otro es un camino del conformismo de largo plazo, además, y de hacer que en ese largo plazo realmente las cosas no cambien. Pero una de las grandes
cambios radicales que se han dado en el arte escénico y el arte en general es que se terminaron los grandes paradigmas, las grandes narrativas, las poéticas universales. Los grandes maestros. Los grandes maestros. Y ahora, gracias a Dubati, hay un chingo de micropoéticas. Entonces, tú ya puedes decir, ya no hay manera de juzgar la poética con la poética de Aristóteles, por supuesto. Para los críticos está del carajo, porque entonces es saber, ¿cómo hago exactamente para ver? Cada uno de ustedes puede tener su propia poética personal, con sus propias referencias, sus propias maneras de construir el hecho escénico, el suspenso poético, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos relacionamos de alguna forma? Entonces, más bien yo creo que es exactamente la falta de ejemplaridad lo que está marcando ahorita este momento de cambio, ¿no? En donde cada quien, gracias al Internet y al mundo digital, puede crear su propio universo. Y esa serie de universos no acaban de hacer una coherencia, etcétera, ¿no? Entonces me parece que ya los maestros ya no son el ejemplo a seguir, ¿no? Y si no hay grandes narrativas y cada quien puede hacer su propia poética, yo creo que es parte de la crisis. Bueno, pues me toca cerrar. Verdaderamente ha sido un diálogo productivo, pero creo que es el inicio. En realidad todos sentimos que hemos llegado a un punto donde no se ha agotado, donde nos van a seguir rondando preguntas, donde es necesario escuchar otras voces. Entonces, bueno, pensémoslo así, que es en realidad un proyecto que abre todo un camino. Yo quisiera agradecerles a todos su presencia, a ustedes, y cederle la palabra a los organizadores, que serían el maestro Ignacio Escárcega, Araceli Rebollo. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias a todos. Pues en realidad es algo muy breve. Queremos dar unos agradecimientos por parte de la facultad al director Jorge Linares, que apoyó de manera muy entusiasta la organización de este evento, a todo el equipo de la Secretaría de Extensión Académica, a Lilia Rojas, Sara Ramírez, Alejandra Torales, Dayanara, Víctor Juárez, y por supuesto la colaboración en todo momento del CITRU, que fue clave para poder llevar a cabo esto, porque bueno, nosotros podíamos orientarnos a resolver ciertas necesidades, pero el CITRU claramente estaba con mucha capacidad para resolver las otras, pero no solo es un asunto de perfiles, sino también de voluntad, y aquí la voluntad del CITRU fue muy importante. Y bueno, a mí me toca un poco, pues justamente... Perdón. Hugo Moya, el equipo de servicio social, Eli, Isabela y todas las personas que operan el foro José Luis Ibáñez. Y aprovechando el paréntesis, llegó Dayanara Nogués, que está por ahí. Aprovechar que estamos perfilando este espacio a que tenga una identidad hacia lo escénico, y entonces mañana y el sábado se presentan dos espectáculos que estarán en la Muestra Nacional de Teatro. Mañana se presenta Trans a las 7 y el sábado Casa Calabaza. Bueno, a mí me toca en realidad mencionar obviamente a mucha gente que trabaja en el CITRU y que por obvias razones aquí en la universidad pues de pronto no son tan conocidos. Por supuesto, agradecerle infinitamente a Arturo Díaz, que es el director del CITRU, que también desde que se enteró de este proyecto lo ha apoyado y lo impulsó de una manera increíble, aportando siempre grandes y buenas ideas. A la maestra Guillermina Fuentes, que es nuestra coordinadora de investigación, que sin su ayuda, sin su apoyo y por supuesto sin su equipo, que son los investigadores que han estado también acá con nosotros compartiendo y conviviendo, tampoco no habría sido posible. A Julieta Rivas y a todo su equipo de documentación, porque todas estas imágenes que ustedes estuvieron viendo a lo largo de estos 3 días, pues no las tendríamos si no es gracias a ese equipo de documentación que se ha dedicado a resguardar, clasificar estos documentos, y por supuesto estas imágenes también tienen mucho que ver a ese gran equipo de fotógrafos que es Gabriel Morales,
Morales en este momento, Krista Cauri, que ya no está con nosotros en el CITRU, pero que ha contribuido a este gran acervo fotográfico. Está también Josué Barrera y José Luis Domínguez. También quiero dar las gracias a Jesús Escalona, que es nuestro administrador y que si él no sería posible realmente nada de esto, porque él es el que ha estado acompañándonos después del sismo a tratar de que nuestras labores en esta oficina estén mucho más cotidianas, y que gracias a él pues pudimos entrar y obtener mucha de esta información y documentación que ustedes estuvieron viendo y escuchando. Y bueno, ya rápidamente a todo el equipo de difusión, que sin ellos, por supuesto, muchas de las cosas tampoco se lograrían, a Araceli Basilio, a Denis Idueta, a Alberto Figueroa, que fueron los diseñadores que estuvieron a cargo de tanto de la imagen gráfica como de todo, bueno, el programa de mano y todas estas cosas, a Isis García, Andrea Garza y Denise Ansúrez, que llevan redes, y que bueno, estos Twitter y estas informaciones que ustedes pudieron, si es que no han podido verlo, chéquenlo en el Facebook, porque ahí van a poder también encontrar muchísimas otras informaciones y datos, y por supuesto estas fotografías increíbles de los maestros, de estos grandes maestros que no fueron siempre grandes maestros, que también fueron jóvenes y que a veces se nos olvidan esas cosas. Y también agradecer infinitamente a Jaime Soriano y a Teatralia TV, que siempre nos apoya con estas locuras y dice, sí, nosotros vamos y nosotros lo hacemos, y nosotros nos conectamos a ver de qué cable, pero por supuesto que transmitimos. Y pues bueno, gracias también a los profesores de la facultad y del colegio, porque sin ellos tampoco hubiera sido posible que pues los alumnos tuvieran chance y tiempo de venir a este coloquio, que para nosotros ha sido un reto. Y pues a todo el equipo del foro José Luis Ibáñez. Y ya. Y a los estudiantes, aquí lo puse. Gobierno de México.